Hoy vamos a introducir un tema que después lo voy a ir ampliando, o lo vamos a ir ampliando, que tiene su raíz en, podríamos decir, la filosofía, pero es de las pocas cosas que trata la filosofía que impacta decididamente o de lleno en la actividad humana. El tema para tratar es la verdad. La verdad es un concepto filosófico, es un concepto humano, ahora vamos a verlo con más detalle, pero no es una cosa abstracta en el sentido de que ocurre con independencia de nosotros o que no nos afecta, sino que la verdad humana nos afecta y nos afecta marcadamente. La verdad, yo dije recién, es un concepto humano. Voy a ser más explícito. La verdad no existe en el universo físico. No existe en el sentido de que el universo no discute verdad o mentira. El universo interacciona sencillamente. Las interacciones físicas ocurren. No puede haber interacciones falsas en el universo físico. Claro, ustedes dirán, pero un momento, nosotros somos parte del universo físico. Sí, pero somos algo montado sobre piezas más elementales. Cuando yo digo el universo físico, el universo que se rige por las que conocemos como leyes de la física. Los seres humanos nos manejamos por leyes sociales, leyes humanas, interacciones humanas, que son un poco diferentes. Digo, ¿escapan a la física? No, no, no. Pero con las interacciones humanas ocurre con muchas de las cosas del mundo físico. La suma de cambios cuantitativos, más y más de lo mismo, conduce en algún momento a un cambio cualitativo. ¿Qué significa esto? Fácil usar ejemplos. Si ustedes toman ladrillos, un ladrillo individual no tiene huecos donde podamos meter cosas. Sin embargo, agrupando ladrillos, podemos hacer una casa. Y la casa es un gran hueco, hecho con cosas que no tenían huecos. ¿Está bien? Parece un ejemplo traído de los pelos. Vamos a uno mejor. Yo en este momento estoy hablando, ustedes me están escuchando, y yo no soy un ente indivisible, estoy formado por partes. Hay átomos, moléculas, células, órganos, que se han ido agrupando hasta dar la entidad a la persona que en este momento les está hablando a ustedes. Y con certeza, imagino que no pondrán en duda, que mi capacidad de hablar no es la suma de las capacidades de hablar minúsculas de mis átomos individuales, ni de mis células. Es una entidad, es una habilidad del conjunto. Yo puedo hablar, sí, por supuesto, gracias a que estoy formado de átomos, moléculas, células, órganos, etc. Pero esta propiedad, el habla, la dialéctica, podríamos decir, la capacidad no solo de generar sonidos, sino de darle sentido o tratar de darle sentido a los sonidos, es algo que no proviene de las entidades individuales originales. Para ser un poco más explícito, nosotros estamos formados básicamente como organismos vivientes de 4 elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno mayoritariamente, y algunas pequeñas cantidades de otros elementos indispensables.
Esos átomos, esos elementos, asumimos que ni piensan ni hablan, ni siquiera en cantidades minúsculas. No es una propiedad que sea aplicable a ellos. Interaccionan, sí, por supuesto. El ser humano no interacciona con otro ser humano a través de uniones covalentes, como dicen los químicos, sino a través del lenguaje. Hemos cambiado la forma de interaccionar. Eso es un cambio cualitativo. Sigue habiendo interacciones, pero de otra forma. En términos de definición, eso que acabo de mencionar se llama sinergismo. La frase que lo resume es: el todo es más que la suma de las partes. Yo y ustedes somos más que la suma de los átomos que nos componen. La entidad ser humano, montada sobre esas entidades más simples, adquiere propiedades o características que le son diferentes. Entre esas que adquiere surgen las emociones, la ética, el pensamiento crítico. Son cosas que no le podemos atribuir a las partículas elementales. Incluso algunas surgen en la sociedad. La ética individual es totalmente distinta a la ética social. De hecho, hablar de ética individual es medio difícil. La ética en general es un concepto social, hace falta muchos seres humanos, otra vez el cambio cuantitativo, no uno solo, sino muchos seres humanos, para que surjan leyes, surjan autoridades y surjan conceptos como la ética y la verdad. La verdad, insisto, no es una propiedad básica del universo. El universo no se detiene a ver si lo que hace es verdadero o falso. El universo, el cosmos, hace y no duda. Nosotros sí dudamos frente a la verdad o falsedad de las cosas. La duda también, por supuesto, es un concepto humano. Y como concepto humano está regido por leyes humanas. Pretender aplicar las leyes básicas de la física a las interacciones humanas, bueno, no da buen resultado habitualmente. Pese a que las autoridades de turno, el poder en general, trata de contener a la sociedad mediante reglas o leyes sacadas de la naturaleza física me refiero, no la naturaleza biológica. Bien, dentro de todo esto, una vez definida la verdad como concepto humano y como fenómeno que nos impacta en la vida de relación, de hecho es una de las formas de relación que tenemos, es importante saber cómo identificar si algo es verdadero o falso. Hay diferentes clases de verdad. Hay verdades inútiles, hay verdades cotidianas, hay verdades científicas. Dentro de las científicas hay verdades matemáticas, que son un paso más. Y hay verdades que imponen el poder por encima de cualquier otra verdad. Toda esa escala vamos a recorrer. Las verdades inútiles son aquellas que no agregan nada. Lo que lo resume perfecto es un viejo chiste o cuento del paciente que va a ver al doctor y le relata una serie de síntomas totalmente incongruentes que desconciertan al médico. Entonces el médico, para ir saliendo del paso, le pregunta: ¿esto ya lo ha tenido antes? Y el paciente le dice: sí, no es la primera vez que me pasa. Entonces el médico le dice: ah, entonces se lo agarró de vuelta. Esa es una verdad inútil. Es verdad, por supuesto, se lo agarró de vuelta. No agrega nada absolutamente a la consulta que fue a hacer el paciente. Por supuesto, no estoy hablando mal de los médicos, es un chiste nada más, es simpático. Y a poco que lo piensen, van a descubrir que estamos rodeados de verdades inútiles. A veces decimos autoevidentes, a veces redundantes, a veces sencillamente inútiles. ¿Para qué nos sirve saber semejante cantidad de cosas que no agregan nada? Bueno, es parte del trabajo del pensamiento crítico desechar las verdades inútiles. No siempre son fáciles de identificar, como en el ejemplo tonto que acabo de dar. Existen verdades cotidianas,
Las verdades cotidianas son las del mundo de relación cercano nuestro. Me refiero a ese tipo de verdades. Acá voy a poner un ejemplo personal también. Mejor dicho, este es personal. En épocas de adolescente, un día encuentro a mi madre pintando la pared con una brocha, con una pinceleta. Y entonces le digo, no, no, vamos a hacerlo con un rodillo. E iba a dar mis argumentos para decirle por qué convenía cambiar la herramienta de trabajo. Y mamá me dice, no, mejor con la pinceleta, porque se hace más rápido, porque queda mejor y porque gasta menos pintura. Yo abrí la boca, iba a dar mis razones para usar la otra herramienta. Me di cuenta que eran las mismas razones que había dicho mamá. Yo creí que el rodillo era más rápido y quedaba mejor y que gastaba menos pintura. Bueno, con la formación científica que tenemos diríamos, bueno, pero era demostrable quién tenía razón. No. ¿Quién hace la demostración? ¿Ella o yo? ¿Y quién opina sobre el resultado? ¿Ella o yo? No hay forma. Si yo agarro un rodillo, me convenzo a mí mismo y trato de convencer a otro de que lo hice más rápido, de que quedó mejor el trabajo y gasté menos pintura. Y si vamos a ver la pinceleta iba a ser lo mismo. ¿Quién opinaba sobre el resultado? Imposible. ¿Cuántas manos había que darle? Eso implica en el esfuerzo, el tiempo que lleva, en que quede mejor o no y cuánta pintura gasta. ¿Alcanza con una mano, dos manos, tres manos? Bueno, todo depende de lo que cada uno opine de lo que hizo el otro. Esas verdades en general no tienen demostración y no admiten demostración, no importa. No importa porque son opiniones. Y son opiniones que nos podrán afectar, pero no más allá de las interacciones que hacemos los humanos regularmente. No nos obligan a hacer cosas, sencillamente vemos un hecho y lo interpretamos distinto. Es el tipo de verdades cotidianas, el tipo de... En realidad es nuestra forma de ver el mundo. Y eso es lo que quiero resaltar. Las verdades se construyen sobre hechos. Y los hechos, en principio, son innegables. Yo me refiero como hecho a todo aquello que acontece y que nadie pone en duda que acontece. Nadie de los que interactúan con ese hecho. En los hechos cotidianos es más o menos fácil. Si alguien se cae de un árbol, dice, se cayó del árbol. Es un hecho. ¿Por qué se cayó? Bueno, ahí empieza la interpretación. Esa es la segunda parte. El universo físico maneja hechos, el universo humano maneja hechos e interpretaciones. El problema es que la sociedad actual nos ha llevado a que hasta los hechos a veces son difusos o discutibles. A veces se nos informa de cosas, desaparición de aviones o fenómenos, enfermedades, eh, cosas que han ocurrido, cosas incluso montadas sobre otras cosas que nos transmite la información, que son incomprobables para cada uno de nosotros. Para los argentinos, ¿qué pasa en Corea del Norte, por ejemplo? Cualquier información que nos llegue como un hecho de cosas que ocurren en Corea del Norte, lo menos que podemos hacer es ponerlo en duda. Dudamos de las noticias propias, ¿cómo vamos a dudar de las noticias de países que suponemos que informan solo lo que les interesa? Suponemos porque nos informaron que tenemos que suponer eso. Los hechos, actualmente globalizados, en muchos casos hasta los propios hechos son discutibles, pero aceptemos que los hechos existen. Ejemplo cercano, acaba de ocurrir una explosión en un puerto de Beirut. Eso parece un hecho innegable. Ha habido filmaciones, o todos hemos, pero todos, podemos ver filmaciones de paseantes ocasionales, turistas incluso, que han filmado sin querer la explosión. Parecería un hecho que no se puede poner en duda. La interpretación de esos hechos es lo que es sometible a duda y es lo que yo quiero analizar con el concepto de verdad, transmisión de información y toma de decisiones nuestra. Este tipo de situaciones nos lleva a que los seres humanos manejamos, insisto, interpretaciones fundamentalmente.
y que muchas interpretaciones a veces son desinteresadas, por decirlo de alguna forma, y en otros casos son interesadas. En ese caso no son información, son propaganda. Eh, a ver, nadie diría que un mensaje publicitario al estilo la vieja frase Coca-Cola refresca mejor, nadie pensaría que eso es información, eso es propaganda. Y está bien que lo sea. Alguien promociona su producto. Lo que pasa es que en nuestro mundo globalizado recibimos normalmente bajo la forma de noticia o de información cosas que son propaganda. Y esa propaganda está interesada. En principio está interesada comercialmente. El que la fabrica quiere sacar un beneficio comercial. Y en otras que sencillamente quiere dominar la sociedad, por decir de alguna forma. Es otro uso de la información. Transmitiendo información tendenciosa, se hace tomar decisiones a la gente en favor de ciertas opiniones u otras opiniones. Bueno, para eso la ciencia o las actividades humanas han desarrollado la ciencia como una especie de sistema aséptico donde las verdades son verdades absolutas. No es tan sencillo el tema. De hecho, ese va a ser el tema de una charla posterior. Por ahora quiero quedarme sencillamente con lo que hemos avanzado. La verdad es un tema humano. La verdad en general es un montaje arriba de los hechos. Y en la actualidad, hasta los hechos pasan a ser dudosos. Solo voy a agregar una pieza a todo esto. En la punta de la pirámide está el poder, bajo diferentes formas. Puede ser una persona, puede ser un grupo de personas, puede ser un país, pueden ser corporaciones, no importa. Sabemos lo que es el poder. El poder ejerce lo que se llama el principio de autoridad. El principio de autoridad es una especie de verdad impuesta por la fuerza o por el reconocimiento público. El poder se puede ejercer por la fuerza, nos obligan a respetar una verdad establecida, o por el convencimiento. El poder tiene suficientes hilos para manejar como para convencernos amablemente, incluso de que tomemos decisiones en contra de nuestros intereses. Cada uno sabrá, tendrá ejemplos de lo que llamamos propaganda política. Solemos verla fácilmente en aquellos que piensan distinto a nosotros y no solemos verla en aquellos que piensen como nosotros porque decimos, no, esto no es propaganda, esta es la verdad. Los otros dicen lo mismo, por supuesto. Lo único que yo pretendo con esta charla es introducir el último concepto, que es la defensa o autodefensa que tenemos nosotros frente a eso, que es el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico significa, justamente, tratar de llegar a los hechos de toda la información que recibimos, dividirla en dos partes. Hechos por un lado e interpretación por el otro. Si estamos conformes con los hechos, o sea, con que identificamos los hechos, busquemos diferentes interpretaciones de los hechos. Incluso tratemos de interpretar nosotros. Y después comparemos. Por supuesto, hay interpretaciones que nos resultan más satisfactorias a nosotros, otras resultan a otros, no importa. Pero es importante que separemos el hecho de una interpretación de los hechos. ¿Sí? Voy a aplicar un ejemplo que lo voy a desarrollar con más detalle. Es un hecho demostrado, cualquiera lo puede comprobar, que si tiene un objeto desde una torre, desde un piso alto, fijándose que no haya nadie abajo, por supuesto, que el objeto cae verticalmente al pie
de donde lo estamos arrojando, excepto que le demos un impulso lateral o lo que fuere, lo dejamos caer sencillamente. Cae verticalmente al pie de donde estamos. Ese es un hecho. Deducir a partir de ese hecho que la Tierra está inmóvil, porque si la Tierra se moviera, la piedra no podría caer al pie de donde estamos, esa es una interpretación. O sea, cuando en la antigüedad se afirmaba que la Tierra estaba inmóvil, en parte era por la interpretación de este hecho. Pero la afirmación, la Tierra no se mueve, pasaba a ser el hecho, no la interpretación de los hechos que llevaban a esa conclusión. Bueno, habitualmente nos pasa eso. Confundimos una conclusión o una interpretación con un hecho. Por eso les digo, es importante que primero aprendamos a diferenciar el hecho de la interpretación. Es un buen ejercicio, no es fácil, pero es importante. El ser humano, así como yo dije que yo era capaz de hablar por encima de las capacidades de nuestros componentes individuales, la sociedad es capaz de tomar determinaciones por encima de sus componentes individuales, que en ese caso somos nosotros. Piensen que a veces nosotros tomamos decisiones que no son buenas para nuestros componentes individuales. Cuando tomamos o bebemos en exceso, cuando nos sometemos a riesgos, estamos sometiendo a toda nuestra integridad física a riesgos tomados solo por una parte del cuerpo. Bueno, la sociedad hace eso con los individuos. La sociedad toma decisiones. Cuando digo la sociedad, piénsalo de la misma forma que estoy pensando la relación entre el individuo y sus componentes. La sociedad es mucho más que los individuos que toman las decisiones. Se aplica de vuelta el concepto de que el todo es más que la suma de las partes. La sociedad no es solo un grupo de personas. La sociedad tiene entidades que funcionan con independencia de las personas que lo componen. Hacen falta personas, pero funcionan con independencia. Es más, las personas cuando ingresan a cumplir ciertas funciones dejan de opinar como opinaban como individuos y pasan a opinar como requiere la sociedad. La sociedad es un organismo más grande que el individuo y transmite información a la sociedad. Somos el primer escalón de la cadena que venía de átomos, moléculas, células, órganos, individuos. Llegamos a sociedad. Somos el primer eslabón de esa cadena que por lo menos creemos que podemos opinar sobre las cosas que nos pasan. Entonces es importante que sepamos diferenciar si lo que nos pide la sociedad va en contra o no va en contra de nuestros propios intereses. Para eso vamos a ir analizando el concepto de la verdad, vamos a avanzar en el concepto de la verdad de la ciencia, el uso de las matemáticas en la ciencia y el uso que hace el poder de las matemáticas.